Creo que tenemos por ahí a Gustavo. No sé si está todo el mundo detrás. Sí, ahí les vemos, efectivamente. Bueno, a tus pies también, Javier, con todos ellos. Sí, vamos a ver si nos ayudan, nuestros invitados, nuestros analistas, nos ayudan a poner un poco de cordura sobre lo que está pasando, a entender sobre todo este miedo que se está trasladando a las bolsas, si es realmente irracional, como dicen algunos analistas. Tenemos ya a Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, a Carlos Santiso, profesor del máster en finanzas corporativas del IEB, a Pedro Miguel Galeana, profesor de macroeconomía en la Universidad de Carlemany, y a Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversores en Sebet Espinosa. Y a todos ellos, muy buenas noches. Y casi la primera pregunta, empezad por donde queráis, pero ¿se os repite la historia de hace un par de viernes? Sí, Gustavo, creo que te estás muteado. A ver, ahora. No, pues no le oímos. No sé si quiere empezar. Rodrigo, estaba también. Sí, ¿me oís bien? Sí, a ti sí. Enseguida chequeamos, vale. Gustavo también, perdona, enseguida chequeamos qué ha podido pasar con el sonido. Rodrigo. ¿Me preguntabas cuál era la pregunta? Sí, si se os está repitiendo la historia, ¿no? Que si Credit Suisse, que si etcétera, etcétera, o en realidad lo de Deutsche Bank es diferente. Bueno, el primer banco fueron bancos regionales americanos, ¿no? Silicon Valley. Y luego ya empezamos en palabras mayores. Hay una lista que se denomina bancos sistémicos globales y hay una serie de números. El 1 es los menores, luego está el 2, el 3 y el 4 y luego ya es el apocalipsis zombie. Ahí ya deberíamos, si cae el 5, deberíamos asustarnos, ¿no? Ahora mismo solo ha caído lo que se denomina es el número 1, que es un banco sistémico número 1. El problema que ya está dando señales, haciendo el tic-tac Deutsche Bank desde hace muchos años. La muerte anunciada de Deutsche Bank es de hace muchísimos años. Entonces, cuando empieza un regional, empieza uno grado 1 y luego está haciendo tic-tac el segundo, aquí dentro hay grandes problemas dentro del sistema financiero. No se sabe si va a estallar, cuándo. Yo creo que al final esto va a acabar en una crisis financiera muy importante en el largo plazo y sobre todo van a tener que entrar los estados a cubrir el riesgo del sector privado. Al igual que en el 2008 fueron la expansión de la deuda pública, los estados emitiendo cada vez más deuda, lo que salvó a la economía, aquí vamos a ver que en el futuro, yo creo, los estados van a acabar teniendo que rescatar y quitando el intermediario de medio. Vamos a ver, en mi opinión, no tengo la bola de cristal, pero vamos a ver cada vez más fusiones bancarias, bancos cada vez uniéndose a otros y llegará a ser solo un banco, como el anillo único del Señor de los Anillos. Solo habrá un banco central que intentará gobernarnos a todos. Un banco central, Rodrigo, que intentará gobernarnos a todos y con las divisas digitales, que nos las están intentando colar también por el medio, ¿no? Con las monedas digitales por parte de estos bancos centrales. Tenemos también a Carlos Santiso. Carlos, opiniones de lo que está pasando con hoy Deutsche Bank. El otro día nos comentabas Credit Suisse. Os tenemos todas las semanas para hablar cada vez de un banco distinto. Ya no sé la semana que viene de qué banco vamos a hablar, pero es que ya son muchas cosas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A ver, yo creo que lo que ha ocurrido en Deutsche Bank estos días, que de momento no ha ocurrido nada relevante, está más relacionado con lo que sucedió en Credit Suisse que con los bancos americanos. Es más la desconfianza que se traslada después de la crisis de solvencia y liquidez en los bancos regionales americanos. Yo creo que en Europa no existía tal crisis hasta que se ha corrido la voz de que los bancos pueden ser vulnerables en estos momentos del ciclo y bueno, ha habido salida masiva de depósitos, retirada de apoyo de inversores. Lo comentaba muy bien en la introducción del programa. Retirada de inversores institucionales que no solo han hecho retiradas grandes de depósitos, sino que han convertido sus depósitos en letras y deuda, lo cual también ayuda a que el banco no tenga tanta liquidez para hacer frente a retiradas, porque al final no es lo mismo tener los depósitos que tenerlo invertido en deuda. Creo que Deutsche Bank es simplemente lo que ha sucedido con Credit Suisse, ha corrido el pánico en inversores institucionales, han hecho que la presión en las acciones fuese a la baja. Lo sucedido con los AT1 de Credit Suisse también ha penalizado a todo el índice en general. Y si hay ruido en Deutsche Bank, hay ruido en los AT1
de Deutsche Bank también ha tenido un severo impacto y se ve que los CDS, los seguros antiimpago de la deuda subordinada, han sufrido muchísimo más que los CDS del propio banco, están en niveles bastante más elevados y no tendría por qué suceder algo en Deutsche Bank ahora mismo, es mi opinión, pero sí que es cierto que cuando el río suena, la gente empieza a asustarse y eso a los bancos no les ayuda para nada. Hoy venía una frase muy buena en el informe de Michael Hartnett que decía algo así como: el pánico de los mercados de capitales terminará cuando empiece el pánico de los líderes políticos, ¿no? Que han salido todos a calmar las aguas, y me ha parecido muy interesante esa reflexión, de que cuando realmente los líderes políticos tengan miedo, ahí es cuando posiblemente lleguen los rescates, que veremos otra vez cómo se soluciona esto, o si se soluciona como siempre, ¿no? Pedro Miguel, te tenemos ya también aquí con nosotros. Opiniones de todo lo que estás viendo, de lo que se está viviendo ahora mismo. Pues la verdad es que es muy difícil, la verdad es que lo pone muy difícil, por lo tanto yo voy a decir dos cosas contradictorias, ¿vale? Como el programa es un poquito largo, supongo que luego tendré tiempo de matizarlas. Lo primero que voy a deciros es que lo sabe Dios. Aquí no vais a ver, ¿qué opinas? Lo sabe Dios, tiene mucho de subjetivo, ¿eh? Los que en nuestra infancia vimos la película de Mary Poppins y vimos cómo la gente comenzaba a sacar dinero de forma irracional y de forma irracional hundía en el banco, sabemos que eso puede suceder siempre. Por lo tanto, nosotros nos podemos pasar el día hoy mirando tablas Excel, cómo han variado las acciones, la ratio de liquidez, la ratio de solvencia de un banco o de otro, pero tiene un elemento francamente subjetivo. Los políticos están en su papel, ¿eh? Ellos solo pueden decir lo que están diciendo. Ellos tienen que decir: tranquilos, no pasa nada, estamos preparados, hemos preparado amortiguadores, tranquilidad. Están en su papel, no pueden decir otra cosa. Y después de destacar la subjetividad de esta crisis, es decir, que no sabemos lo que va a pasar porque no lo sabe nadie, nos van a pedir que nos mojemos y yo luego me mojaré, pero eso tiene un riesgo, ¿vale? Luego, decir otra cosa, los virus atacan los cuerpos enfermos, ¿eh? El banquito este alemán, la verdad es que lleva tiempo comprando números. De 2019 estaba en una situación complicada y delicada el Deutsche Bank, ¿vale? Y por último, para votar este primer turno mío, para llevar la contra de Rodrigo, no sé si prefiero el apocalipsis a lo que él me explica, ¿eh? Rodrigo, prefiero la tormenta perfecta combinada con el apocalipsis a un solo banco y más fusiones. Yo luego, si tenemos tiempo, defenderé que las fusiones son el problema y han sido el problema, ¿de acuerdo? Contrariamente a lo que mucha gente dice que es la solución, la tendencia, yo creo que las fusiones son el problema. Pero si la solución fuese un solo banco, mira, de verdad, vámonos todos a Cuba. Vámonos todos a Cuba y viviremos más tranquilos, ¿vale? Y luego, esto que he dicho todo contradictorio, intentaré casarlo un poco. Ahora debatimos más, Pedro Miguel, sobre si puede haber solo un banco, un único banco, pero es verdad que la tendencia que comenta Rodrigo es lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Poco a poco cómo se van haciendo esas fusiones y al final los bancos grandes se acaban quedando los pequeñitos y no hay esa diversificación que tanto se intenta, y a la mínima que hay un banco regional, pues ya vemos que el ataque a los bancos regionales, que también son los más expuestos, claro. Gustavo, que ya creo que te tenemos por aquí, opiniones, ¿cómo estás viviendo este momento Deutsche Bank? No sé si podemos escucharte ahora, a ver. Te tenemos muteado ahora mismo. Hoy coincido con Gustavo en todo, ¿eh? Estoy coincidiendo en todo con Gustavo. Coincidimos con todo con Gustavo. Pues Gustavo, vamos a ver si en unos minutos conseguimos conectar contigo otra vez y tener audio. Y mientras tanto quería preguntaros también, Rodrigo, paso contigo, por lo que estamos viendo en las últimas semanas, porque por un lado tenemos a los bancos, que eso ya me preocupa un poco, pero por otro lado lo que está pasando en el mercado de rentabilidad me preocupa el triple, el mercado de la renta fija. Estamos viendo la volatilidad de los bonos del Tesoro dispararse. Subastas, comentabas el otro día, de letras del Tesoro a 4 y 8 semanas, donde el 5% de los pujantes están aceptando un 0% de interés. ¿Cómo puede ser que acepten un 0% de interés cuando los tipos de interés de la Reserva Federal están en el 5%? Está habiendo un movimiento masivo hacia el colateral. Y mientras tanto, se están reportando esos informes de swaps de dólares mostrando que realmente hay una demanda de dólares y que hacen falta, que hace falta liquidez. ¿Cómo estás viendo todo esto y si es todavía más preocupante que incluso lo que está pasando con Deutsche Bank? Totalmente. Lo bueno de que hayamos ido haciendo pues periódicas intervenciones aquí contigo en el cierre Wall Street es que he ido siempre contando la misma película, porque yo me repito un poco como un disco rayado. La curva de tipos anticipaba mucho lo que está pasando.
Y luego el contango en petróleo. Hablábamos hace poco del petróleo, como a pesar de la falta de oferta, a pesar de esa situación de falta de inversión dentro del sector, el petróleo empezaba a señalizar una inversión de la curva hacia lo positivo. ¿Y qué hemos visto? Petróleo, el West Texas, pasar de 70 a 65. Vemos cómo la demanda de petróleo está siendo mucho más débil de lo que mucha gente pensaba que iba a ser, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es las arritmias dentro del sistema financiero. Yo siempre hablo mucho del sistema eurodólar. Cuando vemos que aparecen líneas swap, no es para estar tranquilos, hay un gran problema dentro del sistema, se está paralizando y como está el mercado repo, que es el mercado de financiación para el espectador medio, un mercado repo es simplemente tú me dejas en aval un activo y yo te doy financiación. Entonces, ese mercado se está paralizando porque no hay colateral, no hay garantías de las que se fíe el mercado. Por eso, a pesar de que la FED esté intentando empujar lo que es la parte frontal de la curva hacia arriba, la curva dice, no, yo lo que necesito son letras del tesoro. Y como necesito tener letras del tesoro para ponerlas de garantía en esas operaciones de financiación, estoy dispuesto a recibir un 0% de interés a cambio de tener esa letra, porque esa letra me sirve para hacer un montón de operaciones de balance. Y cuando vemos que la renta fija está diciendo, mira, la situación es desastrosa, aquí va a haber menor inflación, menor crecimiento y por eso empiezo a refugiar en la renta fija. Por eso yo llevo durante meses siendo bajista de la bolsa, bajista de muchísimas materias primas y cuando empezamos a ver que los bancos empiezan a tener, bueno, que hay, como hay quiebras en el sistema, pues es un síntoma de que el sistema se está paralizando y es muy grave la situación. Pues no sé si con esto de que el sistema se está paralizando, no sé si esta opinión la tiene también Carlos, sobre todo, no sé qué opinión tienes, Carlos, del tema de la renta fija, cómo estamos viendo la volatilidad empezar a dispararse estas últimas semanas. ¿Se me oye ahora? Sí. Pues mira, ya te oímos, Gustavo. Bueno, mal. No, dale, Carlos, dale. Tu opinión siempre es más válida que la mía, aunque yo tuviera problemas de sonido. Pues nada, contestando rápido para dar paso a Gustavo. El mercado de crédito, renta fija y demás es muy amplio. Hoy, por ejemplo, hablaba con Pedro Garrido, que es una de las personas más importantes en crédito, bueno, en direct lending a nivel europeo para BBVA, y el mercado en ese segmento está bollante. Hay muchísima oportunidad, lucha por ceder préstamos entre muchas entidades, hay apetito, o sea, está funcionando, me decía, de una forma muy atractiva, está el mercado muy activo. Otra cosa es el mercado del crédito cotizado, sí que se ve bastante volatilidad, aunque yo creo que la situación actual no tiene absolutamente nada que ver con 2007. A día de hoy invertir en investment grade en muchos casos es tirar un penalti sin portero, es altamente improbable que tengas problemas, dependiendo de la empresa, pero hay investment grade de altísima calidad ahora mismo. Y bueno, el mercado de la deuda que comentaba Rodrigo, sí que es cierto que yo creo que es un tema más delicado. De hecho, ya hace meses comentábamos que los problemas podían venir por ahí porque hay un alto incentivo para los bancos comerciales para tener deuda en balance y que en la mayoría de los casos no hacen mark to market de esa deuda. Y ha salido por ahí el caso de Silicon Valley Bank, aunque es más complejo que solo eso, pero gran parte ha venido por ahí. Y creo que a futuro podrían seguir viniendo sustos por ahí. Pero la situación de las empresas medianas y grandes yo creo que han hecho los deberes y es buena. Pues nos quedamos con esa perspectiva. Renta fija no sería similar a 2008, pero la parte viene por esa deuda y esos balances de los bancos, que como bien decía Silicon Valley Bank, esa cartera de hold to maturity, ¿no? Esos bonos a HTM. Quería preguntarle a Gustavo, que ya le tenemos por aquí, te escuchamos, Gustavo, opiniones sobre el tema bancario y también estábamos preguntando sobre el sistema financiero, esa demanda que está habiendo de colateral, esa caída del interés del bono a 2 años. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estás viendo? Pues yo voy muy en la línea de Carlos. Bueno, pues creo que estamos viendo sucesos puntuales de una normalización de tipos de interés que no habíamos vivido en los últimos 13 o 14 años.
si es que si subes tipos de interés es normal que rompas algo, ¿no? Y tenemos que pensar que llevamos 14 años, 15 años con una desvirtuación de lo que es el tipo de interés y con un desfase de lo que es el riesgo que no habíamos vivido muchos. O sea, pensad una cosa. Primero, hay muchos gestores que no han vivido nunca o no saben gestionar capital en una época de inflación como la actual, porque nunca han vivido una época como la actual, pero es que nos hemos tirado los últimos 15 años con el riesgo completamente desvirtuado. Con lo cual, es muy normal que muchos management y muchos CFOs no sepan lo que es cubrir una duración. Y eso es lo que está pasando en algunos bancos, que no se están cubriendo bien las duraciones. Pero esos son sucesos puntuales. Ni todos los bancos tienen CFOs que no saben cubrir las duraciones, ni todos los CFOs dejan de saber cubrir duraciones. Eso es un problema de que no se ha hecho bien la alocación del capital. Y segundo punto, yo opino otra vez, igual que Carlos, creo que hay papel de muy alta calidad en el mercado, sin obviar que también es verdad que Credit Suisse y Silicon Valley Bank estaban calificados de investment grade, ¿no? Entonces, tenemos que entender que, claro, todos estos bonos han calificado de la misma manera investment grade y todos han tenido una TIR muy parecida, desde los non-investment grade hasta los investment grade, debido a los quantitative easing, todos no hemos hallado casi spread de riesgos en la curva, ¿no? Así que ese es el problema, que el mercado está ajustando esa desvirtuación del riesgo y está volviendo a normalizar el riesgo. Pero normalizar el riesgo conlleva que algunos bancos lo van a pasar mal, y no solamente algunos bancos, algunas empresas que tengan deuda que se estaba valorando antes a tipo cero, pues ahora vamos a tener que valorarla, vamos a ver si cumplen con sus covenants y es probable que veamos algunas que otras quiebras. Pero en general, lo de Deutsche Bank yo no lo veo. Yo creo que ha sido una sobrereacción del mercado. De hecho, lo que ha disparado esto ha sido un co-label que, por lo visto, se iba a amortizar de manera anticipada por parte de Deutsche Bank, de tipo AT1. Y bueno, y eso, lejos de incluso ser algo bueno, pues el mercado se lo ha tomado mal porque hay cierto riesgo sistémico en Europa, ¿no? Pero de momento yo no veo más allá, salvo que alguien quiera, pues, pues ver el sensacionalismo clásico de todo esto se extiende, etcétera, etcétera. Pero yo en estos casos me gustaría pedir prudencia, ¿no? Eso es, bueno, los analistas de Citi, Gustavo, dicen que eso mismo hacemos los medios, que al final somos los que creamos el pánico y tiramos los bancos abajo. Pero los problemas que tienen en el pasado, eso también tampoco es culpa de los bancos, ¿no? Al final este mundo siempre es echar la pelota el uno al otro, ¿no? Pedro Miguel, opiniones del sistema financiero. Bank of America comentaba la caída del 2 años, más de 100 puntos básicos. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ves esto qué significa? Vamos ya a la recesión. A ver, pero que es normal, pero que además lo hemos de interpretar como un síntoma. Yo creo que nos hemos acostumbrado todos a vivir con unas políticas muy acomodaticias. Entonces llevamos una serie de años, no sé si 14, 15 años, en los que qué bueno es el Banco Central, qué buena la Reserva Americana, porque hace la política expansiva, que eso es muy social. Vamos a hacer dinero barato, vamos a sacar mucho dinero para que mucha gente pueda comprar deuda pública, que no haya problema de deuda pública y ya está. Y los gobiernos hagan una política muy expansiva. Qué bueno que es Draghi, que dijo aquella famosa frase, corregidme si me equivoco, pero venía a decir, no dejaré que caiga ningún país intervenido, haré toda la política expansiva que haga falta. Tranquilos. Y calmó los mercados. Qué bueno que fue Draghi. Qué bueno que son todos los gobiernos que, oye, voy a aumentar el gasto público. Porque así vamos a superar la crisis de 2008 y la crisis del COVID. Y todo el mundo haciendo políticas de aumentar el gasto público, políticas expansivas. En un momento u otro se habían de aplicar políticas restrictivas. Lo que estamos viendo ahora es la espuma de la cerveza. ¿Vale? Oye, de repente hemos pasado de una política expansiva que nos lleva 14 o 15 años, y de repente, oye, hay que comenzar a atar un poquito los machos. Hay que subir un poquito el tipo de interés, porque se los desmadra la inflación. Y cuando tú comienzas a atar un poquito los machos, de repente te crujen las costuras. Y te crujen, pues, por el lado más débil, porque, repito, el Deutsche Bank, en fin, había comprado números, ¿vale? ¿Cuál es el cuerpo de la cerveza? ¿Qué es lo sustancial? Pueden quebrar 1, 2, 10 bancos. Si se encadenan, que eso he dicho antes que depende de Dios, yo creo que no, que ahora hay bastantes amortiguadores como para que eso no suceda. Pues eso es un síntoma porque nos hemos acostumbrado a que gastamos por encima de nuestros ingresos. Y hay una base de problema
enorme en todo Occidente, y es que gastamos mucho más de lo que ingresamos. Hay unos déficits estructurales. Y eso tú lo puedes paliar provisionalmente con una política expansiva en lo monetario y en lo fiscal que te tapan las vergüenzas durante un tiempo. Pero luego tienes que saldar cuentas. Y creo que estamos comenzando a ver que el mundo de Yuppie no existe. Y yo le doy una importancia relativa al uso de Deutsche Bank. Repito, creo que es un síntoma. Pero creo que es un síntoma de algo muy grave. Es que el sistema financiero europeo y occidental en Estados Unidos nos está demostrando que no podemos seguir viviendo con políticas tan acomodaticias. Que quizás, y ahora alguien me pegará, quizás la señora Merkel tenía razón. No era tan tonta, Iremos... Solo para provocar un poquito. Iremos, luego lo defenderé todo esto. Iremos viendo, Pedro Miguel, pero lo que está claro... Bueno, hablaban el otro día, de hecho, del efecto Minsky, ¿no? Que si hemos llegado ya a ese momento en el que la deuda está en unos niveles que ya obviamente es impagable. También lo comenta Rey Dalio con esos ciclos de deuda en el que hemos entrado. Rápidamente, porque nos tenemos que ir ya, es una pena, nos tenemos que ir con Biden hacia el Parlamento canadiense, que está hablando ahora, pero antes quería preguntaros rápidamente, que quiero vuestra opinión, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos para los próximos meses? ¿Inflación o deflación, Rodrigo? Yo estaría más preocupado por la deflación monetaria, que ya se está produciendo, que por la inflación. Al final, la inflación de precios... yo no hablo de inflación como aumento de precios, sino aumento de la cantidad de dinero. Eso es un error para mí. El aumento de precios va a acabar retrocediendo por destrucción de la demanda. Al final, subir tipos no soluciona ese tema, lo hace el propio mercado. Y el mayor problema que tiene el sistema financiero es la deflación, porque, lo repito una y otra vez, hasta que todo el mundo lo sepa, esto es una estafa Ponzi y las estafas Ponzi tienen que seguir creciendo. Entonces, la única manera de continuar con este sistema financiero, salvo que se haga un reset monetario, es continuar emitiendo deuda. Y cada vez hay que emitir más deuda y el sector privado tiene que expandir balance. Si no expande balance el sector privado, lo tiene que hacer el público. Porque es que si no, vamos a la crisis de 1929, vamos a una deflación monetaria y la gente tiene que hacer truque por la calle. Entonces, aquí, todas aquellas personas que digan que ha habido expansión monetaria desde el 2008, yo creo que no es tal como se dice. Los tipos cero son síntoma de deflación monetaria. En Japón, a partir de los años 80, los tipos bajan a cero. No por expansión, sino por deflación. La opinión de Rodrigo, deflación monetaria desde el 2008. Gustavo, te reías, opinión. No, pero si es que me río porque me hace gracia porque concuerdo con él. O sea, vivimos en un sistema que es deflacionario. Pero claro, Rodrigo deja nada más que a la única puerta abierta a la moneda fiat. Es que la liquidez, deflación significa demandar liquidez. Y puedes demandar oro también. Entonces, ese es mi punto. Ahora bien, si quieres demandar moneda fiat, yo no creo que haya otra manera en el mundo que tiene la moneda fiat de refinanciarse que no sea mediante inflación. Otra cosa es que lo consiga o no. Eso ya veremos, eso da para un debate con Rodrigo, ¿no? Porque yo lo que creo que argumenta Rodrigo es que el sistema va a quebrar por un problema de confianza, con lo cual tiende a la deflación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, mientras que las economías sean de escala y las promesas de pago se amorticen contra moneda fiat, eso tiende a ser inflacionario sí o sí. No veo cómo va a haber deflación en un punto así. Por lo tanto, yo soy estructuralmente deflacionario, pero el sistema necesita generar inflación para refinanciar esta estafa Ponzi, ¿no? Pues también nos quedamos con la opinión de Gustavo. Carlos, opinión, los próximos meses, ¿nos tenemos que preocupar más de deflación o de inflación? Te tenemos muteado, Carlos, a ver si pues... Voy a coger un poco de Rodrigo y un poco de Gustavo. Estoy de acuerdo en que es una estafa Ponzi, es insostenible la situación de deuda. Y ya no solo ir a la situación de deuda a nivel mundial, que nunca ha habido los niveles actuales en toda la historia económica, sino que la mayoría de países incurren en déficit de forma estructural. O sea que no es que no se vaya a solucionar, es que va a empeorar. Desde ese punto de vista es totalmente insostenible. También creo que de estallar toda esta insostenibilidad en algún momento, no creo que sea ahora, pero tardará un poco más. Como comenta Gustavo, creo que sería tremendamente inflacionario porque dejaría de haber confianza en la propia moneda y esta moneda contra el resto de los activos perdería su valor. Sucedería lo que sucede en Venezuela, que tan pronto te pagan o suben los tipos de interés, el valor de la moneda es tan
vulnerable que no te sirve ni para comprar el papel, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de inflación que podríamos esperar en una situación catastrófica como esta. Deuda americana, si Estados Unidos aguanta, que no me atrevería, oro o para los que les guste Bitcoin pueden ser las alternativas para sobrevivir en estos escenarios. Y yo creo que habrá inflación en el corto y medio plazo hasta que la economía gripe, que creo que cada vez está más cerca que lejos por lo que estamos viendo en los bancos. Tiene que haber un desencadenante. La economía de momento aguanta, pero yo creo que bueno, se están empezando a torcer un poco las cosas. Pues habrá inflación hasta que algo se agriete. Pedro Miguel, cierras el partido. Opinión. A mí me vais a perdonar que esté en desacuerdo con todos vosotros y en todo lo que habéis dicho, ¿vale? A ver, muy monetaristas os veo, ¿eh? A mí me vais a perdonar que sea un poco clasicón, ¿vale? Tenemos un problema de inflación en toda Europa y hay que volver a ajustar los márgenes al 2% de inflación. Causa de la inflación son muchas, ¿eh? Yo no me centraré tanto en lo de la guerra y el tema energético de la guerra. La transición energética es uno de los factores que influye en los problemas de inflación que tenemos. Y tenemos un problema real de inflación. Por lo tanto, los bancos centrales solo van a poder subir tipos de interés los próximos meses, años. Por lo tanto, mi pronóstico, tenemos un problema de inflación que se irá ajustando progresivamente y los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés. Y repito, yo me refiero a la inflación clásica, ¿eh? No tanto monetaria como lo que habláis vosotros. Igual que también me mojo un poquito, ¿eh? Repito, toda esta crisis que está viendo ahora, esto es la espuma de la cerveza. Yo creo que Europa tiene Occidente, bastantes amortiguadores como para que esto no desencadene una crisis como la de 2008. ¿Vale? Pero nos vamos a preparar para un escenario de los próximos 2-3 años, inflación por encima del 2%. Y, consecuentemente, políticas restrictivas. ¿Me he explicado más o menos? Totalmente, Pedro Miguel. Pues os doy las gracias a los cuatro por haber estado aquí, por habernos ayudado a poner un poco de contexto sobre la situación actual y sobre qué esperar los próximos meses también y hacia dónde mirar. Muchas gracias. Despedimos ya a Gustavo Martínez, profesor de Finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, a Carlos Santiso, profesor del Máster en Finanzas Corporativas del IEB, a Pedro Miguel Galeana, profesor de Macroeconomía en la Universidad Carlemany, y a Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversiones en Sebet Espinosa. Y les damos las gracias por haber estado con nosotros un día más, una tarde más, aquí en el cierre de Wall Street. Y nosotros conectamos ya